Listo, muy buenas noches. Damos inicio entonces a la sesión sincrónica del 16 de mayo de 2023. Estamos en la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con, primero vamos a revisar. La próxima entrega ustedes deben hacer un stop motion de un tema libre y va a durar 15 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver la guía, vamos a ver el contenido de formación, material de formación, que es el mismo que ustedes ya vienen revisando, pero vamos a mirarlo como otra vez para que sepan exactamente dónde está la información que necesitan. Vamos a darle un repaso rápido a eso y miramos la guía, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me cuentan si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a revisar rápidamente para tener más tiempo para charlar de este tema. ¿Dónde está la actividad y cuáles son los requerimientos de evaluación? ¿Y qué es lo que vamos a chequear? Entonces, vamos aquí en edición, perdón, en contenido del curso, proyecto, fase 1, planear, actividad proyecto 1. ¿Listo? Vamos a revisar rápidamente material de formación. Está en historia y pipeline. O sea, aquí acceso a... material de formación, historia y pipeline. Clic para acceder al recurso educativo. Y aquí vamos a revisar técnicas de animación. ¿Listo? Entonces, en técnicas de animación vamos a revisar la parte de lo que es el stop motion. Entonces, el stop motion es una animación tradicional, es una animación análoga, ¿cierto? Vuelvo y repito el concepto de análoga, es cuando nosotros creamos cuadro a cuadro. Nosotros estamos en la capacidad de crear cuadro a cuadro, ¿listo? En animación tradicional. Entonces, en la animación tradicional hay una variante que es el stop motion y dentro de la variante de stop motion hay unas categorías. Entonces, está el puppet animation, que es cuando yo tengo marionetas como personajes, ¿cierto? Ahí les muestran ejemplos de cómo es, ¿cierto? Está el claymation, que es o clay animation, que es cuando los personajes o los elementos que yo voy a utilizar para la animación son hechos en un material maleable como la plastilina o la arcilla, ¿sí? Material maleable, ¿cierto? Ese es el clay animation. Ahí también hay un ejemplo de cuáles son las posibilidades que tiene el clay animation y algunas de los ejemplos que hay. O sea, aquí le vamos a dar a admitir a todos. Luego está otra variante que es el cutout, que es cuando yo utilizo recortes o siluetas de tela o siluetas de papel, ¿cierto? Que son las que me van a dar digamos, los elementos gráficos y elementos que se van a mover, ¿cierto? Son como los personajes los hago a través de silueteado de diferentes elementos, ¿cierto? Está el Sun Animation o el Pine Animation, que es cuando ya son técnicas donde hay una técnica de pintura a través de la arena o a través de la arena o a través de la pintura de aceite, ¿cierto? Y está el de pixelación, que es el, la técnica de animación en la que se usan como personajes personas, ¿cierto? Personas que simplemente lo que hacen es que
se toman fotografías y se van cambiando de posición y después cuando se coloca la secuencia, pues parece que las personas estuvieran volando. Entonces eso se llama pixelación. La vez pasada, creo que fue con ustedes que no me acordé de cuál era el grupo del cantante que hace videos que en pixelación y ese... se me acaba de olvidar otra vez. Eh, yo ahorita en el grupo anterior lo dije y se me acaba de olvidar. Coldplay. Coldplay. Coldplay utiliza mucho la pixelación para hacer videos. Incluso hay algún video de él con cutout. Entonces, para que le pegue una chequeadita a eso, porque es bien interesante lo que se hace en pixelación. Es bastante simpático lo que se hace en pixelación. Entonces, estos son los tipos de stop motion que hay, ¿cierto? Entonces, ustedes deben elegir cualquiera de ellos para hacer el ejercicio que vamos a plantear ahorita. ¿Listo? Ahí hay mucho más información de donde ustedes pueden colgarse para que ustedes puedan revisar conceptos y puedan ver más ejemplos, ¿cierto? Pero sí lo importante es que sepan que el stop motion yo creo cuadro por cuadro para obtener una secuencia de animación. ¿Cuántos cuadros debo crear? Mínimo 24. Mínimo 24 cuadros por segundo. ¿Sí? Mínimo 24 cuadros por segundo. En el caso del stop motion lo que tenemos que hacer es tomar fotografías. Entonces hay que tener un celular, ¿cierto? Pues si tienen una cámara profesional o una cámara digital, pues está bien, pero pues mínimo tenemos un celular, entonces con el celular se puede hacer un muy buen trabajo, ¿cierto? Aquí lo que hace el producto no es la cámara, sino la cabeza de ustedes. Y tener una buena historia, ¿cierto? Les recomiendo muchísimo, les recomiendo, no, casi que es una obligación que tengan un trípode. Y si ustedes no tienen un trípode, entonces invéntense en uno o invéntense alguna forma de que la cámara esté en un lugar quieto, ¿no? Que la cámara esté, que ustedes puedan controlar el movimiento de la cámara, que la cámara esté quieta para poder realizar toda la secuencia bien. Y si no va a quedar muy saltando de escena a escena, y eso es muy estresante verlo. Entonces, sí es importante que tengan un elemento que permita tener la cámara quieta. Si no tienen un trípode, hay muchas maneras de construirlo, pero sí es importante que tengan eso. Eso no lo advertí en un grupo pasado y me entregaron unos videos que me generaron muchísimo estrés visual. Entonces, bueno, esas son las técnicas que hay, las variantes que hay de stop motion y de ahí hay que construir un stop motion. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de ese trabajo. Entonces vamos a ir aquí a guía de aprendizaje 1. Guía de aprendizaje 1. Vamos a abrir la guía de aprendizaje 1. La vez pasada entonces ya hemos mirado cómo es que funciona este tema de las competencias que estamos desarrollando. Es muy importante que ustedes sepan cómo está estructurado y poco a poco se vayan familiarizando con estos términos de lo que es una competencia. Una competencia es una capacidad que usted tiene para hacer algo. Eso es una competencia, ¿cierto? Es la capacidad que usted tiene para hacer algo, ¿cierto? Entonces, aquí hay competencias que son las que estamos, sobre las cuales nosotros trabajamos. Es decir, los programas están, soportados sobre diferentes competencias. Entonces, hay varias competencias que conforman un programa. Entonces, aquí en este caso hay 15, 20, 30 competencias diferentes. ¿Listo? Cada competencia está compuesta por unos resultados que yo tengo que alcanzar y que tengo que demostrar para poder cumplir con esa competencia, para poder tener esa capacidad. Entonces los resultados son una, son como las descomposiciones de las competencias, ¿no? Una competencia está compuesta por resultados, entonces hay resultados, para cada competencia tiene un número de resultados mayor a 1, ¿sí? No hay ninguna competencia que tenga un solo resultado, mínimo 2 resultados tiene, ¿cierto? Entonces, aquí nos están mostrando los resultados que tenemos que
demostrar, es decir, nosotros hacemos unas demostraciones de que cumplimos con ese resultado y una suma de resultados nos dan una competencia. ¿Listo? Y después vienen las actividades. Entonces, un número, para yo poder cumplir con un resultado, yo necesito tener que hacer unas actividades. Entonces, un número sumado de actividades conforman un resultado, un número de resultados conforman una competencia. Entonces, aquí están hablando de los resultados que estamos en este resultado que es analizar el guión para desarrollar el storyboard, así se llama el resultado, y entonces después están las actividades. Entonces, aquí hay una contextualización de lo que es la guía y demás, formulación de actividades de aprendizaje. Nos hablan de la primera actividad de aprendizaje, que es la de estructurar conceptos y definir el producto audiovisual de acuerdo a las necesidades del público objetivo. Ese fue el cuestionario que ustedes acabaron de entregar el domingo anterior, ¿cierto? Eso ya están. Y luego viene nuestra evidencia número 2. Esta evidencia número 2 es la evidencia en la que estamos. Evidencia 2. Dice, presentación en video sobre animación análoga o digital no mayor a 15 segundos. Realice el estudio del material de formación, historia y pipeline. Preste atención a cada uno de los videos de ejemplo de las técnicas animadas que le sirvan de inspiración y referencia y luego seleccione e investigue más a fondo una técnica de animación análoga con la cual le gustaría desarrollar una pieza animada de máximo 15 segundos de duración. Máximo 15 segundos de duración. Se sugiere la técnica de stop motion, claymation, pixelación o flipbook. Ahí no está la de cutout, pero también es válida la de cutout. Toda la que vimos ahorita de las técnicas análogas es válida, está muy bien que la desarrolle, ¿cierto? Aquí no está la de cutout, pero sí es muy interesante que alguno la pueda realizar. ¿Listo? Aspectos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Entonces dice, escriban un documento de Word, una o dos páginas, ahí dice líneas, pero yo quiero que sean páginas. Yo quiero que ustedes escriban la historia. ¿Listo? Entonces, escriban un documento de Word, una o dos páginas, la idea de lo que se desea animar con la técnica seleccionada. Stop motion, claymation, pixelación o flipbook o cutout, como yo les decía anteriormente. Por ejemplo, cubo que salta 2 veces hasta convertirse en una esfera y luego se va rodando. Para la realización de la pieza animada corta se propone el uso de un celular y la cámara del mismo. Puede hacer uso de cualquier aplicación para crear el producto audiovisual final. O sea, aquí les sugieren unas que son especiales para hacer stop motion, pero si hay alguno de ustedes que sepa manejar algún editor de video más profesional, pues lo puede usar. Aquí no hay ninguna restricción para eso. Los que no sepan manejar ningún editor de video, pues pueden utilizar las aplicaciones que les están mostrando acá. Son muy fáciles de utilizar. Ahí hay algunos videos que les muestran cómo se hacen. Son muy fáciles, sobre todo la de Stop Motion Studio es muy fácil de utilizar. Es profesional para hacer Stop Motion. Lo único es que la versión gratis no les deja pegar el audio, pero bueno, eso se puede hacer en otra aplicación. ¿Listo? Ahí les hablan de dos. Ustedes tienen libertad para utilizar la aplicación que quieran utilizar. ¿Listo? Si cuenta con equipos más avanzados como cámara, trípode, iluminación y conocimientos de edición de video, siéntase libre de usarlos. Aquí no hay ningún problema. Si usted tiene cámara, pues chévere. Si tiene trípode, perfecto. Pero si no tiene trípode, hay que construir uno. Sin trípode, esto es muy difícil de hacerlo. ¿Listo? Si no tiene trípode, pues hay muchos sistemas que puede utilizar. El trípode sirve simplemente para tener fija la cámara, para fijar la cámara. Y eso es muy importante, tener la cámara fija. ¿Listo? Realice la grabación de su pieza animada máximo de 15 segundos. Añadir audio a su video acorde con la animación realizada. Hay que añadir audio. ¿Listo? Al añadir musicalización, tengan en cuenta que existen restricciones por derechos de autor y asegúrese de usar elementos de su autoría o que sean de uso libre. Creative Commons. Puede consultar la siguiente lista de sitios de internet con contenido musical de uso libre. Ahí hay dos opciones, pero hay muchas más, ¿no? Está Creative Commons, está Free Sound, y hay una que se llama Epidemic Sound, y hay muchas más. Incluso YouTube tiene muchas posibilidades también de utilizar audio de manera libre, ¿cierto?
Una vez completada la animación, deberá cargar el video de la pieza animada a un portal que aloje su video en YouTube, Vimeo o Dailymotion y que le permita compartirlo a través de un enlace para que el instructor pueda verificarlo. ¿Listo? Entonces hay que entregar un documento con la idea, un documento de 2 páginas con la idea que se desea animar e incluir el enlace del video elaborado en máximo 15 segundos para que el instructor pueda reproducirlo. Documento de Word exportado a PDF con el enlace del video montado en YouTube o en algún portal. Extensión máxima de 15 segundos. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación en video sobre animación análoga no mayor a 15 segundos. Eso en este momento no es tan relevante. Hoy no es tan relevante. Lo importante es que sepan más o menos de qué se trata la evidencia. ¿Listo? Y aquí vamos a revisar en la actividad de aprendizaje en la actividad de aprendizaje 1, aquí donde aparecen todas las actividades que tienen que ver con este resultado. Este es el del cuestionario y este es el de el instrumento de evaluación. Los instrumentos de evaluación nosotros los utilizamos para poder evaluar y que ustedes sepan qué les vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están todas las descripciones de la actividad como tal, pero aquí están las variables de la lista de chequeo. Siempre nosotros calificamos con una lista de chequeo como esta, para que ustedes sepan qué les vamos a evaluar. Entonces, aquí simplemente cumple sí o no, todo debe cumplir sí, para que usted cumpla la evidencia. Si usted no cumple alguna opción, entonces tiene que corregirla hasta que cumpla. Lo importante es que siempre cumpla. Entonces, escribe en el documento 1 o 2 páginas, ojo con esto, ahí dice líneas, yo quiero que ustedes escriban 1 o 2 páginas la idea de lo que desea animar con la técnica seleccionada, stop motion, claymation, pixelación o flip. La idea que presenta es coherente con el tipo de técnica de animación elegida, hace uso de recursos tecnológicos alternativos para la creación del video, es decir, cámara, trípode, iluminación y software de edición de video, ¿cierto? El video incorpora audios respetando los derechos de autor. Los audios incorporados son acordes con la historia. El enlace del video subido a un gestor de videos es funcional y se puede reproducir. La animación incorpora y desarrolla la idea propuesta a través de la técnica seleccionada y el video respeta el máximo de 15 segundos. ¿Listo? Entonces, esta es la lista de chequeo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del tema. Entonces, para concluir, hay que hacer una animación análoga a través de alguna técnica de stop motion que dure 15 segundos, ¿cierto? Dure 15 segundos. Pero además de eso, usted tiene que entregar un documento donde escriba la historia. Entonces, aquí es muy importante recalcar lo siguiente. Yo quiero una historia completa. Yo quiero que ustedes escriban una historia y que a través de la animación se pueda ver la historia, una historia, un principio y un final, ¿sí? Una secuencia que tenga un sentido y que yo pueda ver ahí algo, ¿cierto? Una reflexión, una anécdota, alguna cosa que ustedes quieran comunicar. Pero yo quiero que ustedes escriban. Es muy importante que escriban la historia. Ustedes no pueden arrancar a trabajar sin tener una historia. La historia para ustedes es como los planos para nosotros los diseñadores, ¿sí? Nosotros no podemos arrancar a construir algo sin tener unos planos. Ustedes no pueden arrancar a construir una animación sin tener una historia, ¿listo? Y se van preparando para lo que viene, que es escribir los guiones, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes escriban una historia, ¿listo? Escriban una historia. La dificultad más grande de este ejercicio es eso, sintetizar una historia en 15 segundos. Pero es muy importante que ustedes aprendan a hacer eso porque en la vida real funciona así, ¿cierto? Cuando ustedes pautan,
Cuando una compañía pauta, lo que compran es tiempo y compran segundos, ¿cierto? No compran minutos ni horas, no, compran segundos y esos segundos son costosísimos, sobre todo o dependiendo pues la audiencia a la que va a ir enfocado ese producto, ¿no? Entonces, los segundos son claves, entonces, y hay que respetar los 15 segundos. No pueden ser 16 segundos ni 14 segundos, tiene que ser 15 segundos, ¿cierto? Que eso es parte del criterio de evaluación que hay. Y otra de las cosas importantes, bueno, el video puede tener presentación y créditos. Si quiere, dejemos los créditos por fuera de los 15 segundos y la presentación por fuera de los 15 segundos. Pero el contenido del video tiene que tener 15 segundos, ¿listo? Los créditos pueden estar por fuera de los 15 segundos y la presentación, si quieren tener presentación, la pueden tener antes de los 15 segundos. Pero el contenido como tal, haga de cuenta que yo recorto los créditos y recorto la presentación y voy a colocar esa secuencia, la voy a colocar a publicar en un programa de televisión, en una pauta, donde tengo 15 segundos, ¿cierto? Entonces, hablo mucho de pauta y eso porque seguramente puede ser alguno de los escenarios donde ustedes van a estar, en pautas de publicidad, ¿cierto? Entonces, pues es como ir jugando un poco a meternos en ese cuento del tema de la publicidad y que es súper estricto con el tema de los tiempos. No sé si Alexander, que es publicista, corrobora eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto vale, Alexander tiene idea cuánto vale unos segundos en prime time? ¿Tienes idea de Pues, más o menos cuál es el precio de eso? no, pues la verdad no, pero te puedo hacer más o menos un cálculo y debe estar en el orden por ahí. Es que depende, profe, porque, por ejemplo, las tarifas que se manejan depende si son brutas, netas o si es ¿cómo se llama? Un broker, pero más o menos, por darles una idea fácilmente, un minuto en televisión, un solo minuto en televisión puede estar alrededor de los 900, 1.200 millones de pesos. No, no está en menos. Porque eso es lo que vale, eso es lo que maneja la pauta, más o Mil menos. Eso millones de está, pesos. más o menos, sí debe estar por un minuto, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de 60 segundos que los puede dividir en 3 de 20 o 4 de 15 o 2 de 30. Eso ya depende cómo usted vaya a hacer su Mm. plan de, pu- de, ¿qué? De emisión. Pero sí, eso vale, eso vale. Pero Alexander, 15 segundos es una unidad de tiempo que se maneja. Claro, no, pues lo que pasa es que yo quería pues comentarle al respecto. Nos estás pidiendo de pronto una historia de 2 páginas, entonces ahí yo tengo dos percepciones. Yo no puedo contar No, una no, historia de 15 segundos en 2 páginas, no, no, o no, te hago, no. espérame, te Entre hago una una y dos historia de páginas. dos, claro, está bien, te hago una historia de una página y te muestro una secuencia en stop motion de 15 segundos. ¿De Sí. acuerdo? Que me de eso. O sea, es decir, te escribo toda una historia y cojo solamente un pedazo que dure 15 segundos. Yo Porque es que quisiera, 15 segundos son 2 pasos. Se pueden hacer las historias. A lo que hoy es que estás pidiendo que yo mandemos una quisiera, historia muy vea, larga y vea sería Alexander, mucho más ponle fácil cuidado. sintetizarla en una frase, desde mi humilde opinión, ¿no? Yo quisiera sintetizar, es decir, yo quiero que ustedes empiecen a escribir porque lo que viene es guión y yo quiero que hagamos un ejercicio previo al guión, ¿no? Supongamos que tenemos una historia lo que decían ahí en el ejemplo, un cubo que se quiere convertir en una esfera. Pero yo al cubo le puedo dar un contexto. Yo al cubo le puedo decir que viene de Cali y que es caleño el cubo y y que tiene una familia ¿cierto? Y eso yo no lo voy a ver reflejado en la historia animada como tal, pero yo le estoy dando unas características al personaje. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es decir, uno puede llenar, y no es por rellenar, no, sino yo quiero que hagan el ejercicio de escribir, empiecen a hacer el ejercicio de escribir y que se den cuenta se den cuenta de lo difícil que es sintetizar. Sí, sintetizar es muy difícil. Sí, a nivel de diseño, sintetizar es de las cosas más difíciles que hay. Abstraer es de lo más difícil que hay. Sí, hacer reticencia en palabras de diseño es muy difícil y es muy inteligente. Entonces, es decir, cuando uno logra sintetizar, cuando uno tiene un mensaje así de grande, cuando uno tiene una historia así de grande y la logra comprimir
para poder contarla en 15 segundos, me parece que hay un ejercicio bien interesante de síntesis, perdón, que es lo que quiero que nos acerquemos un poco a eso, ¿no? Que nos acerquemos un poco a ese tema. No estamos hablando de guión técnico, no estamos hablando de guión literario, estamos hablando de que escriban la historia y que traten de sintetizarla en 15 segundos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que suceda en este ejercicio que vamos a tener. Entonces, la pregunta de Alexander era, ¿los 15 segundos son una unidad? Sí, son una unidad. Yo hace unos, antes de pandemia, yo era profesor de la Universidad Central en la Facultad de Publicidad y Mercadeo. Y yo tenía un compañero que era el que manejaba el tema de medios y más o menos tenía esas mismas cifras que nos da Alexander de lo que vale un minuto en televisión. Entonces, si es un tema, si es una unidad y se manejan los 15 segundos en una unidad, entonces sí es una unidad que se maneja los 15 segundos. Eh, entonces, básicamente es eso, ¿no? Quiero ver, quiero ver es decir, un algo, ¿no? Es decir, es decir, que yo vea el video y que vea un principio y un final. Porque es que si vemos un fragmento, tendrá que leer el cuento para poder mirar qué pasó con eso, qué va a pasar, ¿no? Yo lo que quiero ver es como algo, es decir, sin ser muy elaborado, porque tampoco 15 segundos nos dan para eso, pero sí quiero ver un principio y un final, algo que tiene como un principio y un final, no por decir algo, una pelota saltando 15 segundos, no, eso es lo que no quiero ver. Yo quiero ver que si la pelota va a saltar, nosotros sepamos como espectadores por qué está saltando y qué va a pasar después de que salte, ¿sí? Quiero que conectemos con eso, es decir, estamos en un programa que es de comunicación y lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan desde ya a utilizar la herramienta de la animación, pero es que la herramienta de la animación es para comunicar algo. ¿Listo? Entonces, escribir esa parte es difícil. Yo sé que ahí. Para mí la mayor dificultad está en la escritura de esto, ¿cierto? Y después en la síntesis, ¿cierto? Ya les doy la palabra a Julián que me está levantando la mano. Pero es que se me va la idea. Sintetizar es difícil. Después de que ustedes hagan la producción, se van a dar cuenta que editar el video para volverlo 15 segundos es difícil, ¿cierto? Y no solamente crear el stop motion, ustedes para poder generar 15 segundos de video tienen que producir 360 fotografías. Si estamos hablando de 24 cuadros por segundo, 24 cuadros por fotografía, 24 fotografías por segundo, 24 por 15, pues nos dan 360, ¿cierto? Entonces, si nos dan 360, no estoy seguro, creo que hice mal las cuentas. Por favor, alguien que me Sí, sí, ayude dan ahí. Sí, 360. son 360, entonces son 360 fotografías que hay que tomar, ¿cierto? Y mire que ahí no está la dificultad, ni siquiera en la edición del video. La dificultad está en escribir y sintetizar la historia. Que sea una cosa interesante de ver, que sea una cosa simpática de ver. Eso es lo que yo quisiera empezar a ver, ¿sí? Empezar a ver eso para que nos enfoquemos un poco más en el tema de la comunicación que en la técnica, ¿cierto? Julián, ahora sí, cuénteme. Ya, no encontré el botón del micrófono. Sí, no, buenas noches para todos. Iba a comentar el hecho de que son 360 fotos, son 360 imágenes. Creo que es una gran cantidad son una gran cantidad de imágenes. Lo que estuve investigando era que para el stop motion también se puede manejar menos frames, de 12, 15, 20 frames. Todo depende también un poco de la velocidad que se quiera proyectar al movimiento, digamos que de la característica de la escena y del movimiento. Entonces, eh, la historia puede ser tan larga, creo yo, considero yo, desde lo que he investigado, como la queramos proponer, solamente que hay que proyectarla en 360 frames, en 360 imágenes, ¿sí? Yo puedo representar un movimiento en 24 fotogramas, como también lo puedo representar en 12 fotogramas, ¿sí? Hmm. Obviamente se va a visualizar un poco más lento,
Lo que pasa es ¿sí? que se En va los a ver muy 24 fotogramas robotizado. se va a ver más continuo, ¿sí? Lo que quiero decir es que yo puedo utilizar 24 fotogramas con mi historia, representar dos movimientos, pero también puedo utilizar 12 fotogramas para poder representar esos mismos 12 movimientos y que me queden otros 12 libres para el resto de la historia, ¿sí? Entonces creo que ahí también hay un componente bastante interesante y bastante exigente en coordinar lo que yo estoy planteando con mi historia dentro de esos 360 fotogramas, ¿sí? Para que tenga como que una linealidad de tiempo, de movimiento, para que todo eso se vea coordinado. Es lo que para mí es como el espíritu como tal del ejercicio, desde desde lo que he podido como investigar. Entonces, para resumir, es que pues hay varios recursos, ¿sí? Todo depende de lo que nosotros queramos decidir, lo que vayamos a escribir, entiendo yo, ¿sí? Usted tiene 24 fotogramas, pero depende de cómo proyecte cada fotografía, pues puede meter más o menos movimientos, decir más o menos cosas, ¿sí? Y pues la historia al final termina siendo más o menos larga, entendería yo. Eso es como lo interesante del stop motion. Sí, pues usted tiene razón, es decir, lo importante es que, digamos, se habla de 24 cuadros por segundo porque la idea es dar una fluidez, ¿no? Una fluidez en el movimiento, ¿cierto? Que no se vea tan robotizado. A pesar de que el efecto de robotizado es muy difícil de quitarlo, eh, eh, digamos que la idea es que sea fluido, ¿no? Pero pues usted tiene razón, si vamos a contar la historia, pues eso tiene mucho que ver con el tema del número de frames y demás. Yo lo que quiero es que, no sé si me entienden, es decir, yo quiero que haya como es decir, digamos, yo no quiero ver, por ejemplo, que día vi un stop motion de un pocillo de café y no pasaba nada. Yo decía, pero, ¿y si era el stop motion porque se veía el movimiento de la cámara o algo así? Porque ni siquiera utilizó trípode. Yo decía, pero ahí no hay nada no hay nada ahí. Es decir, cumplió con el trabajo de alguna manera, sí, pero no hay ninguna historia, no está contando nada. Si pasara algo con el café, no sé, el humo, alguna cosa, está bien. Es decir, ahí hay una historia ahí, ¿cierto? Una fotografía cuenta una historia. Una fotografía cuenta una historia. ¿Por qué nosotros no podemos contar una historia con 360? ¿Sí? Y volvemos al tema. Si en algún momento habláramos de fotografías, las fotografías tienen que contar una historia. ¿Sí? Uno tiene que imaginarse con una fotografía que hay ahí, es decir, poder discutir acerca de una fotografía o de una obra de arte que hay ahí, ¿cierto? En una animación pues es mucho más recursos los que hay para poder establecer una historia, como un principio y un final, como que hay algo que pasó ahí, como que hay una escena simpática que se viene desarrollando, una anécdota, una reflexión. Con el tema ambiental hay muchas reflexiones por hacer. Entonces es lo que yo quisiera ver, ¿no? Un poco eso, un poco eso. Juan, Profe, muy buenas noches compañeros y profesor. Yo quería preguntar, o sea, que más o menos en ese orden de ideas serían de un aproximado 240 a 360 dibujos cambiando la forma de lo que yo quiera animar, o ¿sí? ¿Entendí bien o? sí, pues si usted lo quiere hacer con dibujos, sí, toca construir 240, 360 dibujos. Aunque ojo que eso es Listo. un stop motion, ¿no? Usted puede utilizar, por ejemplo, si va a hacer dibujos, puede utilizar, por ejemplo, una técnica del flipbook, que es con el cuaderno. A mí una vez me presentaron un video de una canción norteña con un flipbook y me pareció espectacular, sino que no encontré. Bueno, lo que pasa es que en ese momento no había la restricción de los 15 segundos. Además, eso era un curso que yo dictaba acá, que era de diseño de videojuegos, de desarrollo de videojuegos. Entonces, digamos que ahí el objetivo era un poco más el tema de la técnica, ¿cierto? No tanto de la comunicación, sino un poco más desde la técnica. Hazla me pregunta que si las 360 fotos son lo mínimo o lo máximo. No, es que estamos hablando de que son 24 cuadros por segundo.
Si usted revisó lo que es el stop motion, son 24 cuadros por segundo para que haya una animación fluida. O sea, aunque lo que dice Julián es cierto, uno puede hacer con menos, pero depende de la historia y cómo yo la encadene y demás, se ve robotizada, pero pues eso depende ya de una técnica un poco más desarrollada con ese tema. Alexander. Profe, sí, quería, ya comprendo lo que quieres con el ejercicio, pero no sé si eventualmente, bueno, vamos a contar la historia. Lo que quería aportar era que esencialmente esos 15 segundos que tú me hablabas, comunidad, son los que también debe uno sintetizar, por ejemplo, en publicidad para el desarrollo de un comercial, que ya eventualmente uno lo puede hacer o una expectativa o inclusive lanzamiento. Y Sí, con respecto a las fotografías, considero que eventualmente el problema no va a ser el número de fotografías que se tome, sino la técnica que se vaya a utilizar. sí, Porque, por ejemplo, si vamos a utilizar un muñeco, yo estaba haciendo las pruebas con un maniquí que tengo, pero el problema gravísimo que tengo, por ejemplo, es que está demasiado comprimido la madera y el movimiento no es fluido. Entonces, eso ya me va a incurrir en que un salto en un solo fotograma va a ser muy largo. Y lo sí, que preguntaba nuestra compañera de las 300, sí, claro, obviamente un segundo en animación son 24 cuadros. Un segundo, pues en cine son 24 cuadros, en video son 30. Y lo que decía también Julián es cierto, se puede hacer en 12 para la dinámica eventual que se vaya a dar de la historia. Eh, por ejemplo, también, no sé, profe, si se puede utilizar esa técnica, que creo que es la que se maneja lo último, que es la que tiene este grupo colombiano que es con solo fotografías, este grupo que se llama, se me olvidó el nombre, el caleño, los que hicieron el tema de Perro Come Perro. Superlitio, no sé, busquen una en Superlitio en YouTube, una canción que se llama Te Lastimé, que es una secuencia de fotografías que generan una animación en stop motion, que puede ser una idea interesante, les puede funcionar. Me parece que es una alternativa interesante para eso. La pregunta que tengo, debe ser profe, pixilación, debe ser sí, pixilación, ¿cierto? se podría tomar como pixilación porque lo que hacen ellos es una serie de fotografías impresas y las van montando una sobre otra y generan un movimiento. La canción se llama Te Lastimé, creo. No sé si esa técnica se puede aplicar, pues obviamente desde que sería con pixilación con seres humanos, por ejemplo. Sí, Se puede trabajar eso también, ¿verdad? Sin ningún problema. A lo que me refiero es que esa técnica como tal que nos muestran, yo puedo contar esa historia en 15 segundos. Lo ideal de la historia, y por eso te preguntaba que era lo que tú llegaste a la condensación de la historia, es básicamente eso, que uno en esos 15 segundos, por darle algún valor en 5, tiene que mostrar al personaje, en los 5 siguientes tiene que tener la trama y en los 5 siguientes segundos tiene que dar un desenlace, si lo quiere manejar uno muy matemáticamente. Pero tiene uno que hacer eso, mostrar el personaje, cuál es la acción y qué es lo que le pasa y el resultado de esa acción. Básicamente eso es la idea, el resultado. Entonces, no sé, si quieren tener ideas, busquen algunos filminutos para que se hagan una idea de cómo se cuenta la historia a través de solamente imagen. No necesitamos diálogos, meter diálogos en 15 segundos no, no no creo es que funcional. sea Para pertinente. absolutamente no alcanza. Ni siquiera un texto alcanza a meter ahí. No, no, no Ahí creo que lo sea que se tiene pertinente. que vender es la historia a través de lo que se cuenta en la historia. Y lo importante también, chicos, es tratar de contextualizarlo, ¿no? Es decir, si tienen la opción de la cámara y un fondo verde para después editar por Photoshop y lo saben hacer, pues eso es una alternativa muy interesante que se puede Sí, con manejar. cromas. O utilizar el monitor como background, por ejemplo, buscan la foto y el fondo que quieren y lo pueden utilizar de background. Hacer una maqueta, en fin, hay varias formas. ¿Eso para cuándo es, profe? Alexander, no tengo, es que estoy en un computador que no es el no es donde tengo todos mis archivos, que estoy trabajando desde aquí, desde el SENA ahorita, como se pueden dar cuenta. Entonces no tengo ese archivo acá porque ahorita los chicos de la 66 me preguntaban lo mismo. Pero esta noche yo apenas llegué a la casa, yo por WhatsApp les hago llegar la fecha. Yo creo, si no me falla la memoria, son 3 semanas a partir de este domingo. No estoy seguro, pero creo que son 3 semanas, de 2 a 3 semanas es. Pero yo esta noche apenas llegué a la casa ahorita, yo miro el cronograma, lo reviso y yo les cuento por WhatsApp, les digo, la fecha de entrega es para tal día. No es para el próximo domingo, ¿no? O sea, es decir, la idea es que ustedes ya arranquen como a pensar hoy
¿cierto? Empiecen a escribir, escribir, es importante que ustedes aprendan a escribir. Y que la idea es que la otra semana ya tengan como preguntas, ¿no? Con respecto a eso. Juan, Profe, creo que iba primero Julián. o Julián, sí, perdón, sí, Julián, qué pena. Muchas gracias. Sí, es que yo estoy viendo que aquí hay dos componentes, un componente técnico y un componente comunicacional. Entonces, para mí es como necesario Eh, aclarar El a componente qué nivel o qué técnico, requerimientos llegan el, los co- dos. Porque el digamos com- que una cosa es contar una historia que esté bien contada, que dure 15 segundos en stop motion, pero que no obligatoriamente tenga que utilizar 360 fotogramas, ¿sí? O sea, tal vez logro hacerlo en no sé cuántos menos, ¿sí? No sé en cuántos más, porque también pueden ser más, pero que quede bien contada vea, comunicacionalmente en 15 segundos, vea, dentro de una Julián, técnica que es stop motion. el tema es el siguiente, Julián, que pena lo interrumpa. Vea. Hoy, a partir de la creación, uno tiene que, y usted que es diseñador lo sabe, a partir de la creación, uno no puede crear con la camisa de fuerza de la producción, ¿sí? Es decir, uno arranca a crear, ¿cierto? Uno arranca a crear. Una vez uno haya creado y uno se case con una historia, con una premisa, ¿cierto? Recuerden ahí en la historia del pipeline, ahí aparece como la secuencia de qué es una idea, qué es un tema, qué es una idea, qué es una premisa, qué es un argumento. Vuelvan a repasar eso porque ahí es importante que ustedes tengan muy bien esos conceptos y lo hagan en ese orden y verá que les va a salir bien. Eh, Sin pensar todavía, en este momento no piensen en cómo lo van a hacer. No piensen en fotogramas, no piensen en nada de eso. Piensen hoy en la historia que quieren contar. Si yo le pongo a la creación, y es lo mismo que yo les digo a estos muchachos de desarrollo de software acá, si ustedes piensan en el diseño desde la programación, ustedes ya están pensando cómo van a programar ese botón que están diseñando y eso los limita, porque ellos saben que si lo hacen de una manera van a utilizar menos código que de otra manera. Entonces yo les digo, no, usted quítese aquí la camisa de programador y póngase la camisa de diseñador, llegue acá y diseñe. ¿Qué es problema de los ingenieros? ¿Cómo lo van a poner a andar? Los ingenieros están hechos para poner a funcionar las cosas y que las cosas funcionen bien, ¿cierto? Entonces, por ahora no nos preocupemos por el tema de cómo lo voy a hacer, cuánto código voy a gastar escribiendo, sino que lo importante hoy es que escriban y que se casen con una historia, que se enamoren de una historia y que ya tengan la historia. Es decir, la idea es que ustedes desde hoy ustedes van a pensar en una historia que quisieran contar. ¿A qué es que salió así de grande? Listo, ahora hay que empezar a sintetizar, hay que mirar cuál será la mejor técnica para poder contarla. De pronto resulte que la pixilación es la mejor, o de pronto resulte que el cutout sea el mejor porque las siluetas sirven para hacer muchas cosas y demás, ¿no? Y es fácil de hacerla y demás, ¿cierto? De pronto yo no sé dibujar, pero me encantaría poderlo hacer. Entonces con muñequitos, con palitos y bolitas, hago muñequitos y hago un flipbook bien interesante, ¿cierto? Y está bien. O sea, hoy no se preocupen por los 360 fotos que tienen que tomar. Hoy preocúpense por escribir una historia y que hay que sintetizarla, ¿sí? Digamos que esa es la sugerencia que yo les hago. Porque si ustedes se ponen hoy Es a que era pensar realmente, en cómo lo van a hacer antes de escribir la historia, pues ahí van a empezar a ponerse una camisa de fuerza en la creación y ese no es el objetivo, ¿sí? Porque puede ser que usted no es haga que yo creo que ese era el 360, espíritu. usted puede ser que usted no haga 360 fotografías, puede que haga 600 y está bien, ¿sí? ¿Sí me entiende, Julián? Sí, 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 era exactamente el espíritu de lo que yo decía, o sea, porque tiene que durar 15 segundos, ¿sí? Sí, Hay 360 fotogramas. o más. La historia,
O más, exactamente. Usted puede contar la historia libremente, toda la que quiera, pero ya mira cómo utiliza sus fotogramas para que le quepa toda la historia, ¿sí? Eso era también lo que yo decía al principio, lo interesante del stop motion. Usted tiene cómo poder utilizar cierto número de fotogramas para contar todo lo que quiera. Con 15 cuenta, o si lo cuenta con 7, ¿sí? Lo interesante es que con esta técnica, pues sí, el movimiento no se va a ver tan, Tan- sí, pues muy probablemente depende de la técnica, también va a resultar que el movimiento no es tan fluido, pero eso mismo es lo que lo hace interesante y lo que hace que se vea como stop motion, ¿sí? Pues porque si no, ya sería como una animación ahí mucho más compleja. Pero si se ve como esa variación, para mí es lo que hace rico el stop motion. Entonces, eso era también el punto que estaba tocando antes. O sea, la historia puede tener mayor o menor longitud, todo depende de cómo usted utilice la técnica para poder aplicarlo dentro de stop motion. Entonces, pues, yo decía, son dos componentes, el sí. comunicacional de la Digamos que historia y el técnico. digamos que el componente técnico lo pone la guía y el componente comunicacional lo pongo yo. Porque yo sí quiero que, es decir, si ustedes se dan cuenta y yo me ciño, yo tengo autonomía para hacer eso, ¿no? Digamos, si yo me ciño a lo que dice la guía, pues cualquier stop motion sirve de cualquier manera y de cualquier cosa. Una pelotica saltando acá 15 segundos y está bien. Pero yo quiero es que que nos empecemos a meter un poco en el tema del tema de la escritura y del contar la historia, porque la animación es una herramienta para contar historias. Entonces yo quiero que desde y no lo vean como un capricho mío, sino yo quiero que el objetivo sea contar algo bien interesante, bien bonito, bien una reflexión o alguna cosa interesante a partir de una animación de 15 segundos que yo al principio cuando comencé con estos cursos y vi que esa guía decía 15 segundos, a mí me pareció muy poquito, pero después me acordé que cuando yo trabajaba en la Universidad Central, incluso tuve la oportunidad de hablar con un ex compañero que tuve allá, le decía que si la unidad de 15 segundos era válida y me decía que sí, fue lo que me dijo Alexander. Entonces, digamos que son unidades que son reales en la industria, ¿no? Entonces, pues es como, yo sé que estamos perdónenme la expresión, pero es que no encuentro otra, como muy buñuelos para unas cosas, pero la idea es que, pues uno así es que aprende, ¿no? Metiéndose ya como en el rol y en el tema de las cosas, ¿cierto? Meternos como en el manejo del tema, porque más adelante pues se van a ir complejizando las cosas, ¿no? Y yo quiero que, digamos que el tema de escribir es porque ahorita se viene una escritura larga, que es la del guión, ¿cierto? Ahorita no, en un tiempito después de esto, ahí está la escritura del guión y ahí ya esto ya se empieza a volver un poco más sistemático en el tema de la escritura y por eso es que es importante que empecemos a hacer el ejercicio de la escritura, ¿no? De escribir, ¿cierto? ¿Cierto? Alexander, y ya casi se nos acaba Sí, el tiempo porque profe. ustedes Sí, tienen ya clase a casi las se ocho y acaba, muchas media, gracias. ¿cierto? Dos cositas solamente. Ay, qué pena, Juan Cruz estaba delante de mí. Dale, Juan, Juan. cuéntame, Juan. Gracias, Alexander. Profe, le quería preguntar, es que las sesiones en línea, yo miré por el canal de YouTube y no, o sea, la anterior, que es como la historia de la animación y todo eso, no me pareció, ni tampoco en la plataforma. Si Mercedes sabe de pronto dónde lo puedo conseguir, Pues como en las para repasar. plataformas no las he subido, pero en el canal están. No la vi, profe. Voy a Sí, revisar mejor el de YouTube que compartió por el grupo, por el WhatsApp, ¿sí? sí, sí, revise y si no me cuentan porque, aunque no sé si la anterior tuvimos un problema con la grabación del video, no sé si alcanzó a subirse o no. Voy a revisar ahorita en este computador a ver si aquí quedó, si es que no la he subido. Y si no, me tocaría subir bueno, no sé cómo hacer ahí. Déjenme revisar eso y yo les cuento. Alexander, Profe, yo solamente tengo una pregunta para hacerle, una inquietud para, no sé cuándo tenemos la próxima reunión, profe. la otra semana. Ok, o sea, es decir, la otra semana, por ejemplo, eventualmente nosotros podemos presentarle o anticipar algo de la historia para que también nos vayas guiando, ¿verdad? Sí, claro. Correcto.
Es que tengo una pregunta, pero para que nos la responda la próxima clase, porfa. No sé. ¿Cómo ve el SENA el uso de la inteligencia artificial por parte de los aprendices? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Ahí le dejo la inquietud, profe. No, a mí me encanta la inteligencia artificial. Casualmente mañana tengo aquí un evento porque eh, yo soy, bueno, eso es una yo aquí soy un bicho raro en este centro porque aquí este centro solamente tiene un diseñador y soy yo. Eh, entonces, digamos que todo el tema de la tecnología y todo ese tema, digamos que la estoy como liderando yo. Entonces, casualmente mañana tenemos un evento acá donde les voy a mostrar algo de inteligencia artificial, mañana o el jueves, creo que es el jueves. Les voy a mostrar algo de inteligencia artificial porque a mí me encanta, es decir, pienso que hay que empezar a convivir con ella, ¿no? Y casualmente Eh, este tipo de cosas, ahorita este tipo de escritura, correcto. yo les he contado, mi hijo que tiene 5 años me dice, papá, léeme un cuento, y yo le digo, ¿qué cuento quieres que te lea? Un león que está en un callejón sin salida y vienen unos gatos y yo todo eso lo empiezo a escribir en un prompt. Y la inteligencia me genera un cuento, en 5 minutos se lo leo a mi hijo y él se va a dormir. Entonces pienso que convivir con eso es una cosa que hay que aprender a hacer. Sin embargo, tiene mucha resistencia. Sí, ese es el problema, profe, porque eventualmente yo ya la estoy utilizando en algunos procesos en mi Tiene trabajo y en procesos resistencia. personales. Entonces le pregunto, es por eso, porque eventualmente van a decir, no, es como la época que yo viví del cambio del papel y lápiz a la calculadora, ¿no? Sí, sí, Era la sí. herramienta, pasemos, pero el profesor decía, no, no se puede usar, use la memoria. Y pues, o Sí, sea, eso y es una obviamente realidad. lo pregunto porque eventualmente el SENA puede decir, bueno, igual, si hay una normativa, entonces si yo utilizo inteligencia, es que esa es la pregunta que a mí me da, que me genera mucha inquietud al respecto, es el hecho de que yo utilice inteligencia artificial para el desarrollo de mis procesos y los coloque como una referencia de lo que hice. No, eso Creo, no. y es algo que está sucediendo Sí. automáticamente, se estima que quien trabajó fue la inteligencia artificial y yo no. No, 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 eso no es cierto. Mira, Pero es que esa es una de las ópticas que se tiene acá por actualmente, profe, ejemplo, lastimosamente. yo aquí les digo a los muchachos, yo aquí les enseño una cosa llamada diseño de interfaces, pero ellos tienen que generar, antes de diseñar una interfaz, ellos tienen que generar una marca de su producto y tienen que generar un logo pues para esa marca, ¿no? Entonces, yo a ellos les enseño primero a encontrar como el espíritu de lo que hace su producto, ¿no? ¿Qué vende su producto? Entonces, yo les digo, BMW no vende carros, Apple no vende computadores, Apple vende diseño, BMW vende elegancia, ¿cierto? Entonces, cuando ellos encuentran esa palabra y empiezan a desarrollar, entonces ellos, la vez pasada un muchacho aquí dijo, escribió un prompt y generó un logo con Bing. Y cuando yo vi el logo, yo dije, ¿de dónde sacó el logo? Dijo, lo sacó de internet, porque normalmente ellos hacen eso. Ellos no son diseñadores, ellos trabajan en desarrollo de software. Dijo, no, lo generé con inteligencia artificial. Yo le dije, ¿cómo lo hizo? Entonces me mostró y me pareció muy acertado el logo, muy acertado. Pero obviamente él le dio todas las pautas y todas las indicaciones para que le generara el logo. Es decir, la virtud está en el prompt. Ahora, dibujado no estaba bien dibujado, pero se pudo dibujar bien, ¿cierto? A partir de lo que generó la inteligencia artificial, yo ya tuve la primera idea, y ya con eso ya hice el Ujú. dibujo y Ya generé un conceptualizó. logo que funcionó muy bien y funciona muy bien. Entonces, no, yo pienso que la inteligencia artificial hay que utilizar. Es más, si ustedes ayúdense con la inteligencia artificial para escribir, eso está válido, eso es válido. Yo no me voy a oponer. Es más, ¿cómo compruebo que usted escribió o lo escribió la inteligencia artificial? Eso en este momento es prácticamente imposible, ¿cierto? Pero es válido, es válido. No, ¿Listo? pero igual, profe, así la inteligencia artificial lo genere, sí hay estructuras ahí eventualmente que uno puede darse cuenta que es inteligencia artificial. Porque es que lo que dices es cierto, si yo no hago un buen prompt, lo que me va a dar como respuesta es una respuesta supremamente vaga que no me va a dar lo que se requiere, ¿no?
Entonces, sí, tienes razón en ese aspecto. Puede salir muy bien, pero el prompt tiene que ser poderoso, ¿no? Sí, ahí Listo, ahí profe. está la clave. Muchachos, yo los dejo porque ustedes tienen clase a las 8:30. Entonces vamos a dejar hasta acá. Qué pena cortarlos así, pero ya David me estaba recordando que ya tienen clase y pues me da pena con Wilson. Entonces, por favor, sigan ahí con Wilson y nos vemos la próxima semana. Yo esta noche les escribo en qué momento, para cuándo es la entrega, para que más o menos tengan un panorama de la fecha y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Listo, profe, gracias por la clase. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Bien. Michael, ¿usted tiene alguna pregunta rápido? Sí, señor, profe, era sobre el cuestionario. Lo que pasa es que tuve un inconveniente y no lo pude responder. Grave, grave, porque yo les dije que el cuestionario era muy difícil de modificarlo. Voy a revisar a cuánto les faltó el cuestionario y vamos a revisar qué hacemos después, pero en este momento no lo voy a volver a abrir. Listo, profe. Igualmente, lo que usted me pida que haga, yo ahí estoy para alguna actividad, lo que sea, para recuperar esa notica. Qué pena. Listo, ok, bien. La verdad, estaba sin internet porque aquí donde vivo, en Melgar, la señal es muy mala y se fue internet todo el fin de semana. Bien, no, listo, tranquilo que igual eso lo solucionamos de algún tema. Lo que pasa es que modificar el cuestionario me implica modificar todo el cronograma. Y Sí, eso es señor. mucho trabajo que hay para hacer eso. Vale. ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Entonces, Qué pena. hablamos la próxima semana. Gracias. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Buenas noches, profe.